Rolex. ¿Alguna vez te has preguntado qué define el valor del tiempo? Para algunos, el tiempo es solo el movimiento constante de las manecillas. Para mí, fue la materia prima de un imperio que hoy mueve miles de millones de dólares y viste la muñeca de reyes, exploradores y líderes que moldean el destino del mundo. Yo no empecé con oro ni privilegios. De hecho, comencé con el silencio de una casa vacía y la incertidumbre de un huérfano. Pero mira lo que construí. Hoy la corona de Rolex no es solo un logotipo, es el símbolo máximo de conquista, una fundación que protege miles de millones en activos y un legado de independencia que ninguna otra marca de lujo en el planeta puede reclamar. Salí de la oscuridad en Baviera para crear el reloj que subió al Everest y se sumergió en las profundidades del océano. Soy Hans Wilsdorf y esta es la historia de cómo transformé una obsesión por la precisión en la marca más valiosa y respetada de la historia de la humanidad. Si quieres entender cómo un hombre sin nada creó un imperio eterno, quédate conmigo, porque cada segundo de esta historia ha sido meticulosamente ajustado a la perfección. Imagina por un momento el sonido constante de un martillo golpeando contra el metal en una pequeña ciudad de Baviera, Kulmbach. 1881. Fue allí donde mis ojos se abrieron al mundo por primera vez, un 22 de marzo. Yo era el segundo hijo de una respetada familia de clase media. Mis padres, Anna y Johann Daniel Wilsdorf, eran personas de principios, dueños de una próspera ferretería. Mi infancia estuvo rodeada por el olor a hierro, el sonido del comercio y una sensación de seguridad que creí que duraría para siempre. Pero el destino, ese maestro impredecible del tiempo, tenía otros planes para mí. Aún era un niño cuando la oscuridad descendió sobre nuestra casa. Mi madre partió primero y poco tiempo después mi padre la siguió. En un abrir y cerrar de ojos, la comodidad de mi hogar fue reemplazada por el vacío ensordecedor de la orfandad. Tenía 12 años cuando perdí a mi madre y al año siguiente perdí a mi padre. Recuerdo el día en que mis tíos, actuando como tutores legales, se sentaron conmigo y con mis hermanos para decidir nuestro futuro. Dijeron que mi herencia sería administrada y que solo tendría acceso a ella más adelante. Aquellas palabras dolieron más que el frío del invierno alemán. Fui enviado a un internado y la soledad se convirtió en una compañera constante. Allí, entre libros de matemáticas e idiomas, aprendí una lección fundamental. La precisión no es solo una medida mecánica, es una postura ante la existencia. Si quería sobrevivir, cada paso, cada decisión, cada palabra, necesitaría disciplina. A los 19 años ya hablaba inglés con fluidez, además del alemán, y tenía un deseo ardiente de irme de Alemania. Sentía que mi destino no estaba en las ferreterías de Kulmbach, sino en algo más grande, algo que cruzara fronteras. Fue entonces cuando me fui a la Chaux de Fonds en Suiza y comencé a trabajar en una empresa del sector relojero llamada Kuno Korten. Cuando pisé suelo suizo por primera vez, sentí un escalofrío en la columna. Yo no lo sabía, pero estaba entrando en el corazón palpitante del tiempo. Mi trabajo inicial era modesto y exigía una atención absoluta a los detalles. Pasaba horas rodeado por el tic-tac colectivo de aquella sala. Era una sinfonía de ingeniería. Fue en este periodo cuando comencé a observar algo curioso. Los hombres usaban grandes relojes de bolsillo, pesados y torpes, atados a cadenas. Las mujeres, por otro lado, ya usaban pequeños relojes de pulsera, muchas veces tratados como joyas. Mucha gente se reía de esta idea. Decían que un reloj de pulsera jamás sería realmente preciso y que el movimiento del brazo destruiría el mecanismo. Para ellos, era un accesorio, no una herramienta. Yo discrepaba profundamente. Veía en aquellas pequeñas piezas una promesa de libertad. Imagina la practicidad de solo girar la muñeca para saber la hora, en lugar de tantear el chaleco en medio de una conversación o durante una cabalgata. Veía un futuro en el que el tiempo estaría literalmente al alcance de las manos de todos. Pero para hacer esto realidad, necesitaba algo más que una idea. Necesitaba un mecanismo lo suficientemente pequeño como para caber en la muñeca y lo suficientemente robusto como para enfrentar la vida activa. En 1903 decidí que Suiza me había dado experiencia, pero Londres me daría oportunidad. Gran Bretaña era, en aquella época, un centro comercial decisivo del mundo. Si pudiera conquistar Londres, podría alcanzar el mundo entero. Llegué a la metrópoli inglesa con poco más que mis sueños y una determinación que bordeaba la obsesión. Trabajé en el sector por un tiempo, pero mi mente siempre estaba un paso por delante. Yo no quería simplemente vender relojes, quería crear un estándar. Fue en 1905, con el apoyo financiero de mi cuñado Alfred Davis, que fundamos Wilsdorf y Davis. Tenía 24 años. Estábamos en una pequeña oficina en Londres y nuestro modelo de negocio era simple pero audaz.
importar mecanismos suizos de alta calidad, ensamblarlos en cajas británicas y venderlos a joyeros que, a su vez, colocaban sus propios nombres en la esfera. Sin embargo, algo dentro de mí gritaba que eso no era suficiente. Yo no quería ser un intermediario invisible, quería una identidad, quería una marca que evocara prestigio, durabilidad y, sobre todo, precisión. Pasaba noches en vela pensando en nombres. Quería algo corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma y visualmente equilibrado en la esfera. Dicen que intenté cientos de combinaciones de letras y, al final, el momento de la revelación llegó de una manera simple. Estaba en el piso superior de un autobús en Londres cuando la palabra apareció en mi mente como un susurro: Rolex. Esa palabra tenía una fuerza única. En el año 1908 registré la marca oficialmente. Muchos me llamaron loco. Preguntaban quién compraría un reloj con un nombre inventado que nadie conocía. Yo solo sonreía. Sabía que Rolex no solo sería conocido, sería deseado, pero también sabía que para eso necesitaba una prueba irrefutable de superioridad. Necesitaba que el mundo viera que los relojes de pulsera podían ser máquinas de precisión, capaces de rivalizar con los mejores estándares de la época. Comenzó entonces mi búsqueda de certificaciones oficiales. Quería demostrar con números y pruebas que lo imposible era posible. Estaba a punto de cambiar la historia de la cronometría, pero los desafíos que vendrían a continuación pondrían a prueba cada fibra de mi ser. El año era 1910. Yo estaba obsesionado. Para mí no bastaba con que Rolex fuera una marca elegante. Tenía que ser la definición de la verdad cronométrica. En aquella época, los relojes de pulsera eran vistos por muchos como joyas imprecisas, incapaces de mantener la hora exacta debido al tamaño reducido de sus mecanismos y a la exposición constante a los movimientos del brazo. Decidí desafiar esta percepción de frente. Envié uno de nuestros relojes de pulsera para ser sometido a rigurosas pruebas de precisión en Vienne, Suiza. Recuerdo la ansiedad que me corroía por dentro mientras esperaba los resultados. Cuando finalmente llegó la carta, me temblaron las manos. Por primera vez, un reloj de pulsera recibió un certificado de precisión cronométrica considerado de altísimo nivel para la época. Eso es imposible, decían mis competidores en Londres y en Ginebra. Debe haber un error en la medición, pero no había ningún error. Solo había una voluntad inquebrantable de ser el mejor. No me detuve ahí. En 1914, 4 años después, el Observatorio de Kew, en el Reino Unido, concedió a un reloj de pulsera Rolex un certificado de precisión de clase A, una distinción que, hasta entonces, se asociaba principalmente a los cronómetros utilizados en la navegación. A partir de ese momento, Rolex dejaba de ser solo una marca en ascenso. Se convertía en un nombre ligado al rendimiento y la precisión. Sin embargo, el mundo a mi alrededor estaba a punto de colapsar. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y Londres, el centro de mis operaciones, se convirtió en un lugar difícil para un empresario de origen alemán. Aunque ya estaba establecido en el Reino Unido y profundamente comprometido con mi trabajo allí, las tensiones eran palpables. Pero la guerra también trajo un cambio inesperado. Muchos soldados descubrieron que los relojes de bolsillo eran poco prácticos en medio del combate. Necesitaban las manos libres para manejar armas y equipos. De repente, los relojes de pulsera que yo tanto defendía comenzaron a ganar terreno como instrumentos útiles en el campo de batalla. Tras el fin de la guerra, en 1918, enfrenté otro obstáculo. Los impuestos y aranceles británicos vinculados a la importación y exportación presionaron fuertemente mi modelo de negocio. Yo traía mecanismos de Suiza a Londres y luego los enviaba a otros mercados. El costo se volvía cada vez más difícil de sostener. En 1919, tomé una decisión dura pero necesaria. Trasladé la sede de la empresa a Ginebra. Fue allí donde pasamos a operar como Montres Rolex S.A. La década de 1920 fue un periodo de intensa innovación y desafíos técnicos. Me di cuenta de que, aunque habíamos avanzado en precisión, los relojes de pulsera todavía tenían dos grandes enemigos: el polvo y el agua. Si una sola gota de humedad entraba en la caja, el mecanismo podría verse comprometido. Pasé años buscando una solución para crear una caja herméticamente sellada. Nada parecía perfecto hasta 1926. Fue entonces cuando desarrollamos el Oyster, un reloj de pulsera con caja sellada, diseñado para resistir el agua y el polvo. El Oyster
Era una maravilla de la ingeniería, con corona enroscada y una tapa trasera firmemente cerrada. Pero sabía que solo decir que era resistente no bastaría. El público necesitaba una prueba visual. En 1927, una nadadora británica llamada Mercedes Gleitze anunció su intención de cruzar a nado el Canal de la Mancha. Vi allí la oportunidad perfecta. Le ofrecí un Rolex Oyster para que lo usara durante la travesía. Ella aceptó. Mercedes Gleitze entró al mar y enfrentó horas de agua helada y corrientes difíciles. Al final del intento, el Oyster había seguido funcionando. El impacto fue enorme. Anuncié la hazaña en los periódicos de manera destacada y Rolex pasó a ser asociada con la resistencia, la exploración y las conquistas humanas. Pero mientras mi vida profesional alcanzaba alturas inimaginables, mi vida personal comenzaba a ser puesta a prueba. Era un hombre de éxito, pero la soledad comenzaba a llamar a mi puerta. Me casé con Florence Frances May Crotty, una mujer que fue mi compañera y mi refugio seguro. Más tarde la perdí, y ese duelo abrió un vacío que ni todo el oro del mundo podría llenar. No tuve hijos. En medio del dolor me pregunté, ¿para quién estaba construyendo todo esto? ¿Cuál sería el destino de Rolex cuando yo ya no estuviera aquí? Estas preguntas me llevaron a tomar una decisión crucial, una decisión que garantizaría que Rolex no se convirtiera en rehén de intereses externos. Estaba a punto de crear algo que duraría mucho más que mi propia vida, una fundación que definiría el futuro de la empresa. Tras la partida de Florence, el silencio en mi casa en Ginebra se volvió casi insoportable. Miraba los prototipos en mi escritorio y por un momento la precisión de una manecilla parecía fría y sin sentido ante la brevedad de la vida humana. No tenía herederos, no había un hijo al que pudiera decirle, mira lo que tu padre construyó para ti. Pero fue en ese abismo de soledad donde encontré un propósito más elevado. Si no iba a tener una familia de sangre para llevar adelante mi nombre, Rolex sería mi familia y el mundo sería mi heredero. Decidí que la empresa no debería ser vendida, ni fragmentada por intereses a corto plazo, ni entregada al riesgo de un futuro sin dirección. En 1944, en vísperas de los 40 años del trabajo que había comenzado con Alfred Davis, tomé una medida decisiva. Creé la Fundación Hans Wilsdorf y le transferí el control de Rolex. Mi objetivo era directo, garantizar que la empresa permaneciera independiente y estable a largo plazo. Las ganancias no debían servir a especulaciones, sino alimentar a la propia empresa, su evolución técnica y también iniciativas filantrópicas en Ginebra. Estaba atando el destino de Rolex a una responsabilidad mayor que la vanidad de un solo hombre. Y también sabía otra cosa. Para sostener una promesa como esa, la marca necesitaba estar presente donde el carácter humano fuera puesto a prueba al límite. La década de 1930 no fue solo sobre crecimiento, fue sobre demostrar de forma práctica que un reloj de pulsera podía resistir el mundo real. En 1933, una expedición aérea sobre el monte Everest llevó relojes Rolex. Enfrentaron altitud extrema, aire enrarecido y un frío capaz de destruir la regularidad de mecanismos comunes. Yo veía en esto más que una aventura. Veía un laboratorio a cielo abierto, donde el tiempo se ponía en contra de la naturaleza. Poco después, en 1935, Sir Malcolm Campbell, uno de los grandes nombres de la velocidad, usó un Rolex durante sus intentos de récord en el desierto de Bonneville. La vibración, el impacto y la exigencia física de aquella máquina eran una prueba brutal, y yo quería que mi reloj estuviera allí, no como un adorno, sino como un instrumento. Pero las nubes de la Segunda Guerra Mundial oscurecieron Europa. Como alguien que ya había vivido las consecuencias de un conflicto global, sabía que el tiempo volvería a convertirse en una cuestión de vida o muerte. Durante la guerra, un fenómeno me marcó. Muchos pilotos de la RAF preferían los relojes Rolex por la confianza que depositaban en su precisión, especialmente cuando la navegación, la coordinación y la supervivencia dependían de minutos. Y hubo algo aún más delicado. Cuando algunos de estos hombres eran capturados y enviados a campos de prisioneros de guerra, muchas veces les confiscaban sus relojes. Al enterarme de esto, decidí que, cuando fuera posible, los oficiales aliados podrían escribirnos y nosotros les proporcionaríamos un reloj, con el pago aplazado para después de la guerra. Era un riesgo, sí, pero para mí era también una cuestión de confianza y de palabra. Este gesto quedó ligado a historias reales de resistencia y organización dentro de los campos, incluso en el Stalag Luft 3, escenario de un episodio que el mundo más tarde conocería como el Gran Escape. No me gusta transformar esto en una leyenda, prefiero encararlo como lo que fue, gente intentando sobrevivir, y el tiempo allí era una herramienta. Cuando el mundo comenzó a reconstruirse, sabía que Rolex necesitaba un nuevo ícono. En 1945 lanzamos el Datejust, un reloj de pulsera automático y certificado como
mismo cronómetro, con la fecha exhibida en una abertura en la esfera. Parecía simple, pero en la práctica era un cambio de uso, de conveniencia, de hábito. Me estaba haciendo mayor y mi cuerpo comenzaba a sentir el peso de décadas de trabajo. Pasaba gran parte del tiempo en Ginebra, pero mi mente no descansaba. Quería que Rolex acompañara al hombre en la próxima frontera, en el mar, en las montañas, en lo desconocido. Veía el avance del buceo y sabía que la robustez del Oyster necesitaba seguir evolucionando. Acompañaba prototipos, pruebas, fallas, correcciones, con la misma obsesión de siempre. Y también veía con claridad la dirección de los próximos grandes modelos que marcarían la historia de la marca. Acompañaría aún en vida a algunos de ellos nacer y conquistar el mundo, y a otros los prepararía como visión y camino, para que la empresa siguiera firme cuando yo ya no estuviera aquí. Mi rutina era metódica. Me despertaba temprano, revisaba informes de rendimiento, y por la tarde caminaba por los jardines de Ginebra, pensando en cómo el nombre Rolex podría atravesar crisis, modas y fluctuaciones de la economía. Había visto desaparecer marcas por avaricia, por prisa, por decisiones sin disciplina. Estaba decidido a que Rolex fuera diferente, una fortaleza sostenida por la responsabilidad y también por una fundación capaz de apoyar a personas y proyectos en Ginebra. El tiempo estaba pasando para mí, las manecillas de mi propia vida se acercaban a su hora final, pero sentía una paz profunda. Había transformado la tragedia de mi juventud en un proyecto que no dependería de un heredero, ni de un capricho. El imperio era sólido, la corona estaba en su lugar. Los años 50 llegaron como una era de oro, tanto para el mundo como para Rolex. Yo ya era un hombre de edad avanzada, pero mi espíritu aún vibraba con cada nueva conquista de la humanidad. Veía a Rolex no solo como una empresa, sino como un testigo de la historia. En 1953 seguí con el corazón en la mano la expedición de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Cuando pisaron la cima del mundo, la cumbre del monte Everest, un Rolex estaba con ellos, funcionando bajo condiciones extremas. Poco tiempo después se lanzó el Submariner, definiendo un estándar importante para los relojes de buceo. Sentía que mi misión se estaba completando. Había demostrado que el reloj de pulsera podía ser una herramienta confiable para la vida moderna. Mi salud, sin embargo, comenzaba a dar señales de fatiga. El tiempo, que tanto intenté capturar y medir en pequeñas cajas de metal, finalmente me estaba cobrando su precio. Pero no tenía miedo. Mirando hacia atrás, veía al huérfano de Kulmbach y sonreía. Aquel niño que lo perdió todo había creado algo que nadie podría arrebatarle. Pasaba mis tardes siguiendo de cerca el trabajo de la Fundación Hans Wilsdorf, asegurándome de que cada detalle de la transición fuera sólido. Quería que tras mi partida, Rolex continuara operando con la misma disciplina que aprendí de joven. Rolex debe ser siempre la mejor, le decía a quienes trabajaban a mi lado. Nunca acepten la mediocridad. Si el mundo cambia, cambien con él, pero nunca sacrifiquen la calidad por la cantidad. El 15 de julio de 1960, en Ginebra, el movimiento de mi propio corazón se detuvo. Tenía 79 años. Morí en paz, sabiendo que Rolex estaba protegida por la fundación y que la empresa permanecería bajo ese modelo de control. Lo que sucedió después fue más grande de lo que podría haber previsto. Rolex no solo sobrevivió, se consolidó como uno de los símbolos más fuertes de éxito y prestigio en el mundo. En los años 70, durante la crisis del cuarzo, cuando los relojes electrónicos inundaron el mercado y muchas marcas suizas sufrieron, Rolex se mantuvo firme, no porque yo se lo hubiera enseñado al mundo, sino porque la empresa mantuvo su identidad, enfocada en los relojes mecánicos, en la calidad y en la continuidad. Un Rolex no era solo un instrumento para contar las horas, era un objeto hecho para durar. Vi, aún en vida, modelos cobrar fuerza. Y después de mi muerte, vi a otros transformarse en íconos. El Daytona, por ejemplo, pasó a ser asociado con coleccionistas e historias memorables, incluso por su conexión con Paul Newman. Hoy en día, Rolex produce, en términos aproximados, cerca de 1 millón de relojes al año. Aún así, la demanda suele superar a la oferta, y eso mantiene a la marca rodeada de deseo y exclusividad. La empresa sigue siendo independiente, vinculada a la Fundación Hans Wilsdorf, que continúa apoyando iniciativas en Ginebra. La corona que elegí hace tantas décadas brilla ahora en vitrinas, eventos y en la muñeca de personas de todo el mundo. Mi vida fue un viaje de precisión. Aprendí que el tiempo es el recurso más escaso que tenemos y que la forma en que lo usamos define quiénes somos. Usé mi tiempo para construir algo que trascendería generaciones. Fui Hans Wilsdorf. Y aunque partí hace décadas, cada vez que escuchas el tic-tac de un mecanismo bien ajustado, hay allí un poco de la misma fascinación que me acompañó desde el principio. Y ahora que conoces mi historia, desde las cenizas de mi infancia hasta el oro de mi legado, tengo
propongo una petición. Si valoras el tiempo y la búsqueda de la excelencia, dale me gusta a este contenido, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que la disciplina y la visión a largo plazo pueden transformar destinos. Si te gustó conocer el origen de la corona, mira el próximo video que aparece en tu pantalla. En él, descubrirás más historias detrás de marcas que moldearon nuestro mundo. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Fue un honor compartir mi vida contigo. Hasta la próxima y recuerda, tu tiempo es tu mayor fortuna. Úsalo con precisión.